¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos a punto de comenzar nuestro live del día de hoy, las 7 leyes espirituales del éxito. Espero que, así como ha pasado en semanas anteriores, pues sea un programa que sume a tu desarrollo, sume realmente a todas aquellas cosas que tú quieres lograr en cuanto a tu crecimiento personal y espiritual. Entonces vamos a esperar un poquito para que las personas se vayan conectando y de esa manera podamos comenzar con nuestro live. ¿Les parece bien? Muy bien, bueno, vamos a esperar un poquito, ya se empiezan a conectar poco a poco. Y bueno, para ir haciendo un poquito de tiempo antes de comenzar, les digo que este evento que vamos a tener en este momento está basado en un libro muy bonito de Deepak Chopra llamado así, Las 7 leyes espirituales del éxito, que es quizá uno de los primeros libros que yo leí hace un montón de años y yo te puedo decir literalmente que cambió mi vida cuando yo lo leí. De ahí me hice fan de Deepak Chopra y mucho de lo que yo he practicado a lo largo de mi vida ha sido precisamente sus enseñanzas. Y bueno, en esa oportunidad pues quise tomar este libro porque venimos ya de alguna forma pues trabajando con este concepto tan espiritual, tan de estar alineado con las energías de este universo, que yo estoy seguro que te va a encantar. Bien, bueno, ya tenemos casi 40 personas en sala o más de 40 personas en sala. ¿Qué te parece que, bueno, primero saludamos a mis amigos que se están conectando de muchos lugares? Me da mucho gusto saludar aquí a mi amigo Walter Joaquín. ¿Cómo estás? Gracias. Un fuerte abrazo hasta Buenos Aires. Vicente Andrade Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto. Jason Cortés Díaz, buenas noches. ¿Qué tal? Juliana Marín Durán, ¿cómo estás? Mari Ponce de León, saludos y éxito cuántico, dice, claro que sí. Gracias Juan Miguel Ángeles Rodríguez, gracias. Mari Carmen Medina, hola. Lizeth Joana Angrino, ¿cómo estás? Buenas noches. Váyanme diciendo de dónde se conectan para saludarlos. Estoy viendo algunos nombres que no había yo visto anteriormente. Seguramente tenemos gente nueva. Así que, bueno, un gran saludo para todos ustedes. Tengo aquí a mi amiga Arlene Olivares. ¿Cómo estás? Lizeth Joana. Hola, ¿qué tal? Diana González, desde Lima, Perú. Silvia Tolosa. Caro Correa, desde la Ciudad de México, desde mi tierra. Gracias por estar con nosotros. Claudia Altaira Aranda, también desde la Ciudad de México. Robinson Puca, Claudia Altaira Aranda, bueno, muchas personas. Fernández Fernando, gracias. Maite López, Víctor y Piña desde Veracruz, ¿cómo estás, querido amigo? Bueno, pues mucha gente ya se está conectando, muchísimas gracias. Mercedes Rojas también siempre está con nosotros, gracias por estar con nosotros. Miriam Benítez, un fuerte abrazo hasta Corrientes, Argentina, qué gusto saludarte, gracias. Lenin Ramales desde Dallas, Texas. Bueno, ¿a poco no tenemos una reunión bien internacional, verdad? Claro que sí, súper internacional, y me da muchísimo gusto, y como yo siempre he comentado, es una de las grandes maravillas de nuestra época el podernos conectar en tiempo real con tantos países. Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en los últimos meses es que no hay fronteras, se han derribado y podemos conectarnos directamente, prácticamente corazón a corazón, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué les parece que vamos a ir comenzando ya con este live? Ya tenemos casi 100 personas en sala y bueno, vamos a arrancar, como yo les comentaba, este libro de Deepak Chopra, Las 7 leyes espirituales del éxito, quizás sea uno de los libros que leí, de los primeritos libros que leí, que me impactó mucho su mensaje, porque yo siempre he creído de alguna manera que estamos conectados con una fuente infinita de información. Como decía Nikola Tesla, si quieres realmente conocer los misterios del universo, tienes que hablar en términos de frecuencia y energía. Tienes que entender que finalmente todo en este mundo es vibración, y que cuando tú estás alineado con esas energías, de alguna manera tu vida fluye de una manera mucho más efectiva. A veces nosotros nos encontramos con resistencias, a veces nos encontramos con bloqueos, con muchos problemas, y nos cuesta trabajo avanzar en la vida para poder alcanzar aquellas cosas que más deseamos. Sin embargo, las leyes que vamos a revisar el día de hoy, que espero que me dé tiempo de revisarlas todas, nos invitan a pensar que finalmente las cosas no tenemos por qué sufrirlas. Y fue algo que se me quedó tan grabado hace más de 30 años que leí yo este libro, que he procurado que mi vida sea así. He procurado que mi vida sea así, sin esfuerzo, que fluya, que de alguna manera se alinee con esas leyes naturales, lo cual no significa que no vaya a tener yo problemas en mi vida. Sí, puede ser que sí. Sin embargo, cuando tú practicas los principios que veremos en este momento, te vas a dar cuenta que finalmente todas las vicisitudes de la vida, todas las circunstancias que tú puedas atravesar, encontrarás los caminos y los medios para poder avanzar. Es como de pronto esa raíz
raíz de ese árbol que de pronto choca con una piedra, y en vez de luchar con la piedra, pues se encuentran los caminos para poder hallar la forma de seguir su crecimiento hacia los objetivos que esta raíz tiene, sin importar el obstáculo. De esa manera también a veces nosotros, cuando dejamos de luchar, cuando dejamos de resistirnos, cuando simplemente nos entregamos a esa energía tan maravillosa que de alguna manera nos invita a danzar con ella, es cuando nuestra vida empieza a fluir de otra forma. Así que vamos a comenzar, y quisiera comenzar con un verso del Upanishad que dice lo siguiente. Fíjate bien: tú eres lo que es tu más profundo deseo, y que ese deseo te impulsa. Tal como es tu deseo, es tu voluntad. Tal como es tu voluntad, son tus actos. Y tal como son tus actos, es tu destino. Y este verso del Upanishad nos lleva realmente a reflexionar que finalmente todo aquello que logramos crear en nuestra vida es producto de nosotros mismos, es producto de nuestros deseos más profundos, es producto de ese deseo que se manifiesta en pensamiento, y ese pensamiento se manifiesta en voluntad y en acciones que finalmente conectan con este campo cuántico, conectan con este mundo físico que nosotros vemos fuera de nosotros, y nos lleva a tener los resultados que estamos buscando. Y de acuerdo a este principio tan importante, arranca esta primera ley que vamos a compartir. Y le llamamos ley precisamente porque es un proceso de manifestación, como diría Deepak Chopra. Es el proceso en el cual el observador se convierte en lo observado. Es el proceso en el cual el que contempla se convierte en el paisaje. Es el proceso a través en el cual el que sueña se convierte precisamente en ese sueño. Toda creación, todo lo que existe en el mundo físico es producto de la transformación de lo inmanifiesto en manifiesto, de lo que no es en lo que es. Todo lo que contemplamos viene de lo desconocido, viene de aquello que hemos creado como producto de nuestros propios pensamientos. Por lo tanto, en la filosofía Veda se argumenta esto, que finalmente para que algo exista allá afuera, como muchas veces me lo has escuchado decir, primero tiene que existir aquí adentro. El universo físico, tal y como nosotros lo conocemos, no es otra cosa más que el yo desplegado sobre sí mismo para experimentarse como espíritu, como mente y materia física. Y cuando se experimenta en espíritu, mente y materia física, es cuando realmente da lugar a la creación. Es cuando realmente vemos cómo todo puede ser manifestado o todo puede ser manifiesto en este universo. Así que cuando comprendemos estas leyes y entendemos cómo es que operan en este universo, nos damos cuenta que podemos alinearnos con esas leyes, podemos realmente darnos cuenta cómo para que las cosas puedan existir, la naturaleza se basa en esas leyes, y esas leyes en las cuales la naturaleza se basa para crear un bosque o una galaxia o un planeta o un cuerpo humano, son las mismas leyes que se aplican para poder hacer nuestros sueños realidad. Así que yo creo que va a ser una inmersión a un universo maravilloso, una inmersión a un universo que está al alcance de cada uno de nosotros, y que yo espero que te ayude a encontrar ese camino, esa tranquilidad, esa paz, para darte cuenta que al final del día todo lo que hemos argumentado y hemos dicho y sostenido con respecto a que tú eres creador de tu propia vida y que realmente tu vida puede cambiar en la dirección que tú deseas, no es un rollo, no es una utopía, es la verdad. Es la verdad. Así que para poder entender esto, dividimos este concepto en 7 leyes importantes. Y la primera ley espiritual del éxito, que Deepak Chopra dice que también podemos llamarlas las leyes de la felicidad, porque no necesariamente tiene que ver con objetos materiales, que si bien es una manifestación del éxito, no es el propósito realmente de la manifestación. Realmente el propósito de la manifestación es que podamos desarrollarnos y expresar nuestro ser interior para poder desenvolvernos en este universo de una manera natural y sin esfuerzo. Así que la primera ley que quiero compartir contigo, anótala muy bien. Recuerda, antes de que se me pase, recuerda que estas notas que tú puedes tener
puedes acceder al link que aparece aquí en la descripción de este video para que pertenezcas al grupo Mente Maestra. Si todavía no estás, dale clic acá arriba porque toda esta información la voy a compartir en esos grupos de WhatsApp. Y bueno, ahí en esos grupos vas a encontrar también muchas cosas interesantes, muchas sorpresas, promociones, en fin, descuentos exclusivos a programas que nosotros tenemos más avanzados. Así que va a ser muy interesante que pertenezcas a este grupo para estar mucho más cercano. ¿Bien? Así que dale clic acá arriba si es que aún no estás en Mente Maestra. Vamos a ver la primera ley espiritual del éxito y se llama la ley de la potencialidad pura. Ley de la potencialidad pura. Fíjate, la fuente de toda creación, dice Deepak Chopra, y bueno, de acuerdo a la filosofía Veda, es la conciencia pura, la potencialidad pura que busca expresarse para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. Y cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos con el poder que lo expresa todo en este universo. Nos damos cuenta que el poder creativo reside ya dentro de nosotros, que toda la capacidad que nosotros podamos desear para poder cambiar nuestra vida reside ya en nuestro interior. Por eso es la ley de la potencialidad pura, porque si bien todo es potencialmente posible, depende de nuestra alineación para que ese potencial se vea hecho una realidad. Así que, como dice el himno de la creación del Rig Veda, fíjate qué belleza este himno, dice: en el principio no había existencia ni inexistencia. Todo este mundo era energía sin manifestarse. El ser único respiraba sin respiración. Por su propio poder, nada más existía. Así que todo existía de acuerdo al himno de la creación como puro potencial, como conciencia infinita que se expandía a cada momento. Y en la medida que nosotros íbamos tomando conciencia, participamos de ese proceso creativo. Así que sí, la conciencia pura es potencialidad pura, es el campo de todas las posibilidades, es el terreno fértil donde cualquier cosa que tú siembres realmente puede germinar, y si puede germinar, lo puedes cosechar. Así que efectivamente la conciencia pura es nuestra esencia espiritual. Siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. ¿Y por qué felicidad? Porque finalmente manifestamos nuestro ser completo, manifestamos la razón del por qué estamos en este planeta. Realmente asumimos ese poder y lo llevamos a cabo tal como seres espirituales nosotros somos. Por eso esas 7 leyes, si bien nos aproximan a crear la realidad que nosotros queremos, también nos llevan a expresarnos y a vivir como nuestro ser interior realmente lo desea. Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quiénes somos, y esa es una pregunta existencial que muchas veces nos lleva no solamente a la reflexión, sino a un auténtico autodescubrimiento. Ese solo conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos tus sueños, porque somos la posibilidad eterna. Fíjate, el potencial inconmensurable, el potencial que siempre ha existido, el potencial de todo lo que fue, de todo lo que es y de todo lo que será. Esa ley de la potencialidad pura también podría llamarse la ley de la unidad. ¿Por qué? Porque estamos unidos con ese potencial. Realmente somos parte de todo ese potencial. Es como en alguna ocasión yo escuchaba a Wayne Dyer, y aquí lo voy a invitar, ¿no?, a Wayne Dyer. Finalmente Deepak Chopra y Wayne Dyer eran buenos amigos. Y Wayne Dyer, recuerdo que en alguna ocasión decía: ¿quién eres? Y esa pregunta que muchas veces me la han hecho, y te voy a ser honesto, también cuesta trabajo responderla. Quizás sea una de las preguntas existenciales más importantes que nos hemos hecho los seres humanos. Y decía Wayne Dyer, imagínate tú que tomas una tarta de manzana, ¿no? Una tarta de manzana y le cortas una rebanada. Y entonces sacas esa rebanada y te la traes acá. Y dejas lo demás allá. E imagínate que tú tuvieras la capacidad de hablar con esa rebanada de la tarta de manzana. Y si tú le preguntaras a esa tarta de manzana, ¿quién eres?, imagínate que la tarta de manzana tuviera la capacidad de responderte. Tal vez te respondería algo como esto. Te diría la rebanada: mira, no sé quién soy, pero seguramente que me parezco a aquello de donde provengo. Y sí, contiene todos los ingredientes de una tarta de manzana. Claro, a escala, porque es una rebanada. Así que la respuesta más
más acertada acerca de quiénes somos tú y yo creo que podría ser algo así. No sé quién sea, pero seguramente que me parezco a aquello de donde provengo. Creo que somos pedacitos de Dios. Creo que somos pedacitos de este universo. Creo que somos dioses a escala, ¿verdad? Porque finalmente fuimos hechos partiendo de ese principio. Entonces, obviamente, si venimos de esa grandeza, pues también tenemos la potencialidad de crear grandeza. Así que vivir de acuerdo con nuestro yo, con el yo que realmente tú y yo somos, en una constante autorreferencia, significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu. Es cuando nos referimos a nosotros desde nuestro yo supremo, desde nuestro yo real, desde nuestra conexión más intrínseca y más profunda con esa grandeza universal. Lo contrario sería de la autorreferencia, sería la referencia al objeto. Por eso a veces cuando yo le pregunto a las personas quién eres, la gente me responde en función de lo que tiene o en función de lo que hace o de lo que ha estudiado. Ah, yo soy ingeniero, ¿no? O sea, ¿qué? Si te quito el título ya no eres nadie, ¿o qué? No, yo soy el gerente de una empresa, o sea que si te corren el trabajo ya no eres nada. O sea, no, yo soy el que maneja el Mercedes-Benz. O sea que si pierdes tu auto ya no eres nadie. No, es que yo soy el esposo o la esposa de fulano. O sea que si te divorcias ya dejas de ser tú. Y entonces cuando nos damos cuenta que la referencia al objeto solamente es producto de nuestro ego, nos damos cuenta que la parte más importante de todo está dentro de nosotros. Y cuando hacemos la autorreferencia hacia nosotros, hacia el yo soy, independientemente de lo que tengo, independientemente de lo que gano, independientemente de lo que hago, independientemente de si estoy casado, viudo, soltero, divorciado, independientemente de todo eso, yo soy un pedacito de Dios. Yo soy esa potencialidad pura que es capaz de crear todo lo que sea capaz de imaginar. Así que regresemos a esa esencia. Regresemos a darnos cuenta que somos creadores de este universo, que participamos activamente de esa creación, que tenemos todos los recursos internos para poder transformar nuestra realidad en el instante mismo que se nos pegue la gana. ¿Por qué? Pues porque somos una rebanada de ese pie, porque somos una pequeña gota de todo ese océano, porque tenemos todo dentro de nosotros para crear esa transformación. Somos potencialidad pura. Primera ley. Primera ley. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, como ya dijimos la primera ley. Hoy andamos muy hindús, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver la segunda ley. La segunda ley espiritual del éxito es la ley del dar. Fíjate, la ley del dar. Y esta ley, bueno, creo que es una ley, bueno, todas son bonitas, o sea, si me vas a escuchar de repente que yo te diga, no, esa es la ley más importante, la más bonita, es de verdad porque se me ocurrió, porque realmente las 7 leyes son importantes, igualmente de importantes, y son complementarias una que otra. Así que la ley de dar nos dice que el universo realmente opera por medio de un intercambio dinámico, un intercambio energético, un dar y recibir constantemente. Y ese dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía del universo. Y así es como se comporta. No es solamente dar, no, es una retroalimentación permanente, constante. Y todos los seres en este universo, vivos y no vivos, participamos de esa dinámica de dar y recibir, de ese intercambio energético que hace posible la sostenibilidad de este universo. Así que si estamos dispuestos nosotros, fíjate, si estamos nosotros dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia y la riqueza en nuestra vida y se mantendrá en ese flujo constante de ir y venir. Si nosotros interrumpimos ese flujo y dejamos de dar, pues obviamente estaremos interrumpiendo esa dinámica universal. Así como diría Rabindranath Tagore, ese gran poeta, diría, fíjate qué belleza de poema de Rabindranath Tagore. Decía, este frágil recipiente lo has vaciado una y otra vez para llenarlo eternamente de vida nueva. Esta pequeña flauta de caña la has llevado por valles y montañas, soplando a través de ella melodías siempre nuevas. Tus dones infinitos vienen a mí solamente en mis pequeñas manos. Pasan los siglos y tú continúas vertiendo y todavía hay espacio para llenar.
Y Rabindranath Tagore, con este bello poema, nos deja ver una verdad indiscutible. El hecho de que cuanto tú más das, más permaneces abierto a recibir. Y esa es la gran paradoja de esta ley universal, ¿verdad? Que cuando tú te metes realmente en ese flujo, en ese acto de dar, obviamente desinteresadamente, y por qué desinteresadamente lo vamos a ver en un rato más, cuando tú das de corazón, como diría la Madre Teresa, cuando tú das realmente con esa conciencia limpia, cuando tú das pensando realmente de que finalmente el dar no te quita absolutamente nada, ni te hace más pobre, ni te acerca a la escasez, no, sino que en la medida que tú das, estás activando esa ley universal, estás activando esta dinámica que hace posible que más cosas lleguen a tu vida. Y esa es la gran paradoja del dar. Fíjate, también la ley del dar podría llamarse la ley del dar y recibir. Sí, definitivamente, la ley del dar y recibir, porque una parte indiscutible e inseparable del dar está en recibir. ¿Por qué? Porque forma parte de la misma dinámica, porque el universo opera a través de ese intercambio dinámico. Nada, absolutamente nada, es estático. No es posible, sería antinatural el hecho de que tú des y no recibas nada a cambio. Hay gente que de repente dice, no, es que yo ya me cansé de dar y no recibo nada. Te equivocas, algo recibes, algo, a lo mejor no recibes lo que tu ego está pidiéndote, pero seguramente que estás recibiendo lo que tu espíritu necesita. Por eso tienes que estar abierto a las 7 leyes, porque son complementarias. Fíjate, nuestro cuerpo está en un intercambio dinámico y constante con el cuerpo del universo. Nuestra mente mantiene una interacción dinámica con la mente del cosmos. Nuestra energía es una expresión de la energía del cosmos. Por lo tanto, digamos que somos uno mismo, como diría Timbiriche, ¿verdad? Así que, puesto que nuestro cuerpo, nuestra mente y el universo mantienen un constante y dinámico intercambio, frenar la circulación de esa energía, pues es como frenar el flujo de nuestro torrente sanguíneo. ¿Te imaginas qué pasara? O sea, realmente nuestro cuerpo se mantiene fuerte, se mantiene activo, se mantiene vivo gracias a ese flujo constante de la sangre por nuestras arterias, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo interrumpo el flujo de la sangre? Pues colapsa mi cuerpo y eso me llevaría a la muerte. Esa sangre deja de circular, empieza a coagularse, se estanca y en ese momento el cuerpo muere, ¿verdad? Por ello debemos dar y recibir de manera constante. La riqueza o la afluencia a nuestra vida o cualquier cosa que nosotros queramos en nuestra vida depende de ese flujo, depende de ese flujo. Es por eso que nosotros tenemos que ser muy conscientes de qué pasa por nuestra mente cuando nosotros damos. ¿Qué pasa por tu mente cuando tú das? Hay gente que le cuesta dar, hay gente que lo hace a regañadientes, hay gente que lo hace solamente porque su ego dice, pero cuando tú das de corazón, el mensaje que le estás enviando a tu mente, bueno, a tu conciencia total, es de que estás activando la dinámica universal, de que no hay cantidad suficiente de cosas que tú des que te dejen en la pobreza. Para nada, porque mientras más das, más recibes. El universo opera así. Y fíjate, generalmente el dinero, y cuando pensamos en dar, pensamos, sí, yo doy lo que quieras, pero menos dinero, ¿no? Y ahí vienen los temores, y ahí vienen las dudas, y viene la incertidumbre, ¿verdad? Pero el dinero realmente quizás sea uno de los símbolos más importantes o más conscientes que tengamos acerca de cómo funciona la energía vital que intercambiamos constantemente. Y esa energía vital, así como el dinero, se engrandece o se acrecienta en medida del servicio que nosotros otorgamos. Fíjate qué interesante. Por eso al dinero también se le llama moneda corriente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el dinero tiene que circular. El dinero no fue hecho para ser atesorado, no fue hecho para que tú lo tengas debajo del colchón, no fue hecho para que tú lo tengas de manera tacaña ahí guardado. ¿Por qué? Pues porque ese dinero, si no circula, pues entonces pierde su valor.
Sí, y como siempre he dicho, tú deja un billete de $100 en tu bolsillo, no te lo gastes, déjalo ahí. Tú dime si el año que viene vas a poder comprar lo mismo con ese billete de $100. Seguro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque las cosas van a costar más caras, porque la inflación va a crecer, porque el dinero cada día pierde su valor, porque el dinero no fue hecho para estar estancado, el dinero fue hecho para que circule, para crear riqueza, para crear abundancia, para ser invertido, para que se multiplique, para que trabaje para ti, para crear más ricos. Para eso es el dinero. Entonces, ese es uno de los ejemplos más claros que tenemos acerca de lo que es este proceso. En tiempos de recesión, pues las personas tienden a guardar su dinero, ¿no? No son tiempos de gastar. Pero la gran paradoja es que mientras más atesores, más frenas la economía, ¿verdad? Si nosotros realmente saliéramos a la calle a gastar, ¿no? O sea, a comprar, entonces, ¿qué pasaría? Activáramos la economía, ¿verdad? Más personas tendrían que comer, habría más fuentes de trabajo. Por lo tanto, mientras yo más expanda mi conciencia para recibir más cosas, más estoy moviendo la maquinaria universal para que haya riqueza, para que haya abundancia en todos los sentidos en este planeta. Por eso es tan importante que nuestras mentes se expandan y piensen en riqueza. Mientras más rico piense yo, obviamente más riqueza voy a repartir hacia afuera. Bien, y eso nos permite fluir y que la rueda siga girando a nuestro favor. Así que toda relación es de dar y recibir. El dar engendra el recibir, va junto con pegado, como diría mi madre. Y el recibir engendra el dar. Es uno con el otro, es esa maravillosa complementariedad. Es ese yin-yang en el cual nosotros entendemos cómo un flujo empuja al otro y este vuelve a empujar al otro. Es ese Ouroboros que se muerde la cola, ¿verdad? Esa serpiente que vemos que está en un ciclo constante sin fin, sino que se repite permanentemente. Y ese es el acto de dar y recibir. Y es una maravilla realmente. Todo lo que sube debe de bajar, todo lo que se va debe de volver. En realidad, recibir es lo mismo que dar, es igualito, es igual, porque la energía es la misma, es parte del mismo flujo de la naturaleza. Y recuerda lo muy importante, no detener ese flujo universal. Cuanto más das, más vas a recibir. Eso es innegable, porque mantendremos la riqueza del universo circulando en nuestra propia vida. En realidad, todo lo que tiene valor en la vida se multiplica únicamente cuando tú lo das, nada más. Todo lo que tiene valor en este mundo se multiplica cuando tú lo das. Lo que no se multiplica a través del dar, pues créeme que ni vale la pena darse, ni vale la pena recibirse. Si al dar sentimos que hemos perdido algo, el regalo en realidad no ha sido dado y entonces no genera riqueza. ¡Qué fuerte! ¿Sí se entendió esa parte? Si yo, por ejemplo, doy un regalo porque ni modo, o sea, es el compromiso que va a decir la gente, ¿no? Entonces, pues para quedar bien, y tú diste algo sin el deseo de hacerlo, en realidad no diste nada. No diste nada. ¿Por qué? Porque lo diste desde la escasez. Y desde ese nivel no hay energía que pueda fluir y no hay capacidad que se pueda multiplicar. Así que cuando tú das de corazón, y cuando yo digo de corazón, no es de que, ay, porque siento bonito, no, es con conciencia de riqueza, entonces sí estás activando las energías del universo. Esa es la gran diferencia. Maravilloso, ¿verdad? Segunda ley, la ley del dar. ¡Wow! ¡Qué místicos!, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la tercera ley, ¿les parece? Y vemos la tercera ley y saludamos a mis amigos que se están conectando acá, que ya tenemos más de 170 personas en sala. Y la tercera ley de la ley de la espiritualidad del éxito, fíjate, es la ley del karma. Y yo sé que mucha gente como que le tiene miedo al karma, ¿verdad? Y el karma, o también se le conoce como la ley de la causa y del efecto, nos dice que cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera. Es como la tercera ley de Newton, ¿verdad? Yo creo que de aquí Newton se la agarró y dijo, esa es mi ley, ¿no? Y la tercera ley de Newton, la ley de la acción y reacción, realmente es la ley del karma. Fíjate qué interesante. Cosechamos lo que sembramos. Así de sencillo, ¿verdad? Cosechas lo que siembras, no hay más. Y cuando optamos por acciones que le producen alegría y éxito a otras personas, el fruto de nuestro karma también es alegría y éxito
Es así, o sea, todo regresa multiplicado hacia ti en la medida que tú lo des. ¿Por qué? Por la maravillosa ley del karma. Si tú realmente actúas con un pensamiento puro, fíjate, como diría el Dhammapada, entonces la felicidad te sigue como la carreta al buey, ¿verdad? Es así. El karma, decía Swami Vivekananda, es la afirmación eterna del libre albedrío. Nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos son los hilos de la red que tendemos a nuestro alrededor. ¿Es así? Es como esa telaraña que tejemos a nuestro alrededor, es decir, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros actos tejen esa telaraña que obviamente todo aquello que caiga en esa telaraña será afín a lo que emanemos nosotros. Por lo tanto, solamente estaremos recibiendo aquello que hemos enviado al universo. Esa es la ley del karma. El karma es a la vez la acción y consecuencia de esa acción. Fíjate, es causa y efecto al mismo tiempo, porque toda acción genera una fuerza de energía que vuelve a nosotros de igual manera. No es desconocida la ley del karma. Todos sabemos la conocida expresión que dice cosechamos lo que sembramos. ¿A poco no? Lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? Es obvio que si deseamos crear felicidad en nuestra propia vida, ¿qué crees tú que tenemos que empezar a dar? Obviamente felicidad. Bien, tenemos que aprender a sembrar las semillas de la felicidad. Así, el karma entraña la acción que resulta de las decisiones conscientes. Y regresamos al tema de la conciencia, al tema del libre albedrío. El libre albedrío es la elección consciente de nuestros pensamientos y nuestros actos. Cuando tú eres consciente de lo que piensas, eres consciente de lo que haces, estás realmente haciendo que la ley del karma opere a tu favor. Y esa es la maravillosa parte que nos hace realmente empezar a despertar a este hecho, empezar a tomar responsabilidad por la parte que nos toca. Sea que nos guste o no nos guste, la gran verdad que tenemos que aceptar es que todo lo que está sucediendo en este momento en nuestra vida es producto de las decisiones y acciones que hemos tomado en el pasado. Te guste o no te guste. Ajá. O sea, sí, todo aquello, sí. ¿Tu quiebra económica? Sí, es producto de las decisiones y acciones que has tomado en el pasado. Es producto de todo lo que has hecho o has dejado de hacer en el pasado. Así es. ¿Tu fracaso en la pareja? Igualito. Es producto de todo lo que has hecho o dejado de hacer. Es producto de las elecciones. Por lo tanto, estamos viviendo nuestro propio karma. Infortunadamente, muchos de nosotros escogemos inconscientemente esas acciones y por tanto no nos damos cuenta de lo que estamos creando. No nos damos cuenta que estamos creando frente a nosotros todo ese abanico de posibilidades que lamentablemente pues detonan en aquellas cosas que no nos gustan. Y entonces renegamos de la situación económica que estamos viendo, renegamos de nuestra salud, renegamos de nuestro aspecto físico, renegamos de cómo está nuestra profesión en este momento. Pues sí, pero honestamente estamos viviendo el karma de las decisiones y acciones que hemos tomado en el pasado. Esa es la gran verdad. Así que cuando hagamos una elección, encendamos la luz de la conciencia. Cualquier elección que hagamos, enciende la luz de la conciencia y hazte dos preguntas. La primera pregunta que te tienes que hacer frente a cualquier elección que tú hagas, porque recuerda que de esa decisión se generará un karma, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuáles son las consecuencias de escoger este camino? Y rápidamente tu corazón te lo dirá, rápidamente tu ser interior te lo dirá. Y tienes que estar bien despierto. Obviamente, si tú estás conectado contigo mismo, si tu punto de referencia es interno, no externo, te darás cuenta de la respuesta. Tu corazón lo sabe. Y en segundo lugar, tienes que preguntarte lo siguiente: ¿traerá esta decisión que estoy tomando felicidad para mí y para quienes me rodean? O sea, pregúntatelo. ¿Esta decisión que estoy tomando me traerá felicidad y también traerá felicidad a la gente a la cual yo impacto, la gente que forma parte de mi círculo? Si la respuesta es afirmativa, pues sigue adelante. Pero si la respuesta es negativa, entonces se trata de una opción que te traerá sufrimiento en el corto, mediano o largo plazo, pero no vas a poder escapar a ese karma, ¿bien? Así que abstente de tomar ese camino.
Cuando una persona empieza a hacerse esas preguntas, despierta la conciencia. Inmediatamente te vuelves alguien que no se deja llevar por los impulsos del mundo de allá afuera. No se deja llevar por los impulsos o las decisiones de otras personas, sino que escuchas a tu corazón, escuchas a tu guía interna, escuchas a tu espíritu que te está diciendo en todo momento lo que tienes que hacer. Y cuando tú eliges basado en principios internos, escuchando a tu espíritu, rara vez te equivocas. Y si te equivocas, no te arrepientes. Ahí está. Bien. Así que sí, en el instante mismo en el que estemos tomando una decisión consciente, presta atención a tu cuerpo y pregúntate en todo momento, ¿qué pasa si opto por esto? Y presta atención a tu cuerpo, date cuenta de cómo te sientes, date cuenta de cómo rechinan tus tripas, date cuenta del escalofrío en tu piel, date cuenta de cómo se eriza tu cabello, date cuenta de cómo palpita tu corazón, date cuenta de la sudoración en tus manos. Tu cuerpo te envía señales, es tu mente inconsciente que está conectando contigo, que te está gritando en todo momento que no vayas a meter la pata, ¿verdad? Es así. Entonces tienes que estar listo, tienes que estar lista para escuchar y tener las agallas, la fuerza, eso para tomar el camino correcto. Ahí está. Así de simple, ¿verdad? Bueno, así de simple y así de complicado. Y si te das cuenta, en esta vida, de eso se trata. Esta vida, ¿de qué se trata? De tomar elecciones, de tomar decisiones. Y darte cuenta que cada decisión que tomes, estás generando un karma. No hay más. ¿Ven? Ahora, yo sé, y de repente hay personas que me preguntan, oye Manuel, pero de repente pasan cosas que yo no las llamé, que yo no hice, pasan cosas. Y bueno, pues en la filosofía védica nos hablan mucho de que vivimos karmas pasados, ¿sí? Vivimos karmas pasados. Y ese karma pasado influye en nuestra vida ahora. Y con respecto al karma pasado, al karma del cual nosotros ni siquiera tenemos conciencia de cómo es que se generó, podemos hacer básicamente tres cosas. Tres cosas importantes que puedes hacer con el karma. Bien, ¿qué puedes hacer? Bueno, lo primero que puedes hacer es, uno, sufrirlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que la mayoría de la gente hace? ¿Sí? Sufrirlo. Y entonces dice cosas de, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué Diosito? ¿Por qué? Y obviamente si te estás preguntando por qué, pues seguramente llegarán puras porquerías a tu cabeza, ¿verdad? Y entonces te sentirás víctima, te sentirás que Dios te abandonó, te sentirás víctima de una conspiración gubernamental, ¿no? Y mucha gente, si te fijas, opta por este camino. ¿Sí? Mucha gente decide sufrir su karma pasado. Mucha gente agarra su cruz, ¿no? y se lamenta todo el tiempo y vive su propio via crucis. ¿Bien? Puedes hacer eso. Otra, puedes transformarlo. Puedes transformar el karma. Por ejemplo, si tú te fracturas un brazo, en vez de estarle reclamando al universo, que el universo no te va a responder jamás, pregúntate cosas más inteligentes y transfórmalo, piensa, ¿qué mensaje me está dejando este accidente? ¿Qué tengo que aprender de este evento? ¿Qué me lleva a valorar más en estos momentos en los cuales yo estoy sufriendo un trance que yo no pedí y que no me imaginé que llegara? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué recurso tengo que sacar dentro de mí? A lo mejor te vas a dar cuenta que eso te lleva, no sé, a lo mejor a escribir un libro que lleve a las personas a entender la importancia de cuidarse cuando salgan a la calle, o a lo mejor te da a ti las ganas de ir al hospital para ver a personas accidentadas y llevarles un mensaje de felicidad. No sé, pero cuando tú aprendes a transformar el karma pasado, pues te das cuenta que finalmente las cosas malas que te pasan, pues lejos de ser malas, son grandes maestras, grandes mensajes que te da la vida. Y de pronto, de una situación terrible, la gente que aprende a transformar ese karma, la convierte en una gran bendición. Y esa es la gran diferencia. Así que tú puedes hacer tres cosas: sufrir tu karma, puedes transformar tu karma, o puedes trascender tu karma. Trascender tu karma, ¿sí? O sea, simplemente darte cuenta que las cosas pasan y que muchas veces tú no puedes hacer nada por ello.
Y solamente es observarlas, solamente es aceptarlas, es darte cuenta de que hay cosas que tú no puedes controlar. Y a través de entrar en ese espacio de conciencia te das cuenta que finalmente los hechos son. Y lo más importante no es el hecho, sino la manera como permites que te impacte ese hecho. Y es cuando tú te das cuenta de que no hay nada que sea lo suficientemente grande como para que pueda atormentarte, como para que pueda apartarte de tu camino, como para que pueda sacarte de tus casillas, como para que pueda robarte tu energía. Y a veces te das cuenta cómo muchas personas entregan su energía de una manera tan sencilla, tan irresponsable, ¿sí? Y de repente dicen cosas como: Manuel, es que me rompió el corazón. Pues qué güey, o sea, pues porque se lo das, el corazón es tuyo, o sea, no lo entregues así nomás. Si el corazón es tuyo, lo atesoras, lo valoras, lo aprecias, podrán pasar 1000 patanes y nadie te va a romper el corazón. Pero si tú lo entregas así nomás y quedas a expensas de todas, no, pues entonces no te quejes, ¿no? Entonces serás alguien que estará sufriendo esos karmas. Así que trasciéndelos. Y como decía Deepak Chopra, así como los trapos sucios, cuando tú los vas lavando gradualmente, se van haciendo cada vez más blanquitos y más blanquitos. A lo mejor no con la primera lavada, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, que lo vas pasando por agua, pues se va aclarando ese trapito, ¿verdad? De la misma manera nuestra alma se va limpiando en la medida que nos deslizamos ese espacio de conciencia. Nos deslizamos a través de la meditación y nos damos cuenta de que al final del día, todo es una ilusión. Así que puedes hacer eso con tu karma, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bello, ¿no? Vamos a hacer un pequeño break. ¿Qué les parece? Un pequeño break. Déjame saludar a mis amigos que están por acá. A ver, ¿a quién tenemos para saludar el día de hoy? Tenemos a Alexa Hernán. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A Ramírez, gracias. Tenemos a María González Rucova, ¿cómo están? Me encanta verte. Igualmente, gracias Eliana Zuleta, gracias desde Medellín, tan bello Medellín. Tenemos a Ana Silva, ¿cómo estás? Desde Tierra de Fuego, Argentina. Deben estar allá temblando de frío ahorita, ¿verdad? Pero un fuerte abrazo a mis amigos en Tierra de Fuego, Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿A quién más tenemos? A Pedro Cabala, ¿cómo estás? Desde la bella Arequipa, ¿cómo estás? Genial saludarte, amigo. María González. ¿A quién más tenemos? Tenemos, a ver aquí, tenemos a Pamela Rodríguez desde Chile, gracias Pame, qué gusto. Tenemos también a Jason Cortés, gracias. Rigoberto Velázquez, gracias. Muchas personas aquí, muchísimas gracias de verdad, gracias. Saludos desde Perú, Chiclayo, gracias. Frank Ruiz, gracias. ¿Qué es guata? No sé qué sea guata. Alguien puso guata acá. Bueno, luego nos dicen qué cosa es guata. Gracias, muy bien. Estela Costa, gracias. Todo pasa por algo, ¿verdad? Y todo se aprende sin ninguna duda. Nada se desperdicia en este universo. Así es, amigos. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Seguimos adelante o ya se cansaron? ¿No? Vamos a ver la cuarta ley. ¿Qué les parece? Yo creo que a lo mejor nos vamos un poquito más de las 8, pero yo creo que sí terminamos el día de hoy. ¿Les parece bien? Recuerda que si quieres recibir toda la información que estoy compartiendo en este momento, solamente haz clic acá arriba, hay un enlace para que te envíe directamente a un número de WhatsApp y puedas pertenecer a nuestro grupo de Mente Maestra. Y va a estar padrísimo porque ahí, bueno, vas a recibir la información de este live y muchas otras cosas que compartimos de manera exclusiva en ese grupo. Entonces, si todavía no perteneces a la Mente Maestra, pues solamente haz clic acá arriba para que entres a uno de esos grupos de WhatsApp, ¿vale? Muy bien. Muy bien, vamos entonces a seguir con la cuarta ley. Bueno, ya vimos la tercera ley, ¿verdad? La ley del karma. Wow, vamos a ver entonces la cuarta ley. La ley, esta es de mis leyes favoritas. La ley del menor esfuerzo. Fíjate qué belleza, la ley del menor esfuerzo. Y aunque parece que esta ley es de los flojos, que no les gusta hacer nada, esta ley nos lleva realmente a darnos cuenta cómo es que el universo opera realmente. Fíjate, la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad, date cuenta, o sea, a la naturaleza no le cuesta ningún trabajo hacer las cosas, actúa con despreocupación, sin esfuerzo, de manera natural, pues por eso es naturaleza, con armonía y con muchísimo amor, se nota. Y cuando aprovechamos la fuerza de las leyes con las que opera la naturaleza, también de la misma manera el éxito, la fortuna y la alegría lo atraemos con la misma facilidad, con la misma armonía.
con el menor esfuerzo. Así como diría Lao Tse en su famoso Tao Te Ching hace más de 2500 años, decía: un ser integral conoce sin viajar, ve sin mirar y realiza sin hacer. Maravilloso, ¿verdad? O sea, no hace nada y hace todo, ¿verdad? Así es el universo. Parece que no le cuesta ningún trabajo. ¿Por qué? Porque opera bajo esta maravillosa ley de la ley del menor esfuerzo. Y esta ley se basa en el hecho de que la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad y con toda despreocupación. Así funciona la naturaleza. Yo, por ejemplo, veo mi jardín, hace rato lo estaba regando antes de empezar este live, pues siempre me gusta así como que regarlo para entrar en ese estado de tranquilidad y bueno, la naturaleza te conecta, ¿no? Así que yo donde quiera que vaya, donde quiera que viva, yo debo tener plantas, o sea, conectarme con la naturaleza, conectarme con un jardín, porque créeme que yo me alimento mucho de todo eso, yo aprendo mucho. Y yo veía, ¿no? O sea, cómo crece el pasto y cómo crecen las flores, y yo estaba regando así nomás. Dije, bueno, estas, o sea, no les preocupa la pandemia, no les preocupa la economía, no les preocupa absolutamente nada, simplemente crecen y punto, y se acabó. Pues así opera la naturaleza. Ese es el principio de la menor acción, de la no resistencia. Por consiguiente, es el principio de la armonía y del amor. Así, cuando aprendemos esta lección, fíjate, esta lección que nos enseña la naturaleza, satisfacemos con facilidad todos nuestros deseos. Así que observa la naturaleza. Yo recuerdo mucho a mi padre, que en paz descanse, mi padre, que él era aficionado a los árboles y a la fruticultura, y él siempre lo veía sembrando cosas, ¿no? Siempre. Entonces siempre o sembraba un árbol frutal o plantas, flores, siempre estaba con una pala en una mano y una planta en la otra. Estaba así. Él le encantaba eso. Y él decía, observa la naturaleza, obsérvala, date cuenta, o sea, la naturaleza existe, la naturaleza se abre camino, no le cuesta trabajo. Ella utiliza la ley del mínimo esfuerzo y funciona perfecto. La hierba no se esfuerza por crecer, sencillamente crece. Los peces nadan, no se esfuerzan por nadar, o sea, jamás vas a ver a un pez que diga, o sea, tengo que tomar un propedéutico para nadar, tengo que tomar un máster para nadar, tengo que aprender y tomarme un curso de walking fire para poder, no, o sea, los peces no necesitan cursos de nada, simplemente nadan. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Las flores no se preocupan por florecer, simplemente florecen de la misma manera. Por lo tanto, creo yo que si nosotros fuimos destinados a la grandeza, fuimos destinados a desarrollar todo nuestro potencial, deberíamos hacerlo sin ningún esfuerzo. No tendría por qué costarnos trabajo. Deberíamos estar conectados realmente con esa sensación de logro. ¿Por qué? Pues porque somos grandeza, porque somos potencialidad pura, porque está en nuestras manos, está en nuestra esencia, porque somos esa rebanada de pie. Porque no entiendo por qué no. Así que en la filosofía védica, esa filosofía milenaria de la India, ese principio se conoce como el principio de la economía de esfuerzo, o de hacer menos para lograr más. Y ese es un principio que vamos, o sea, en las industrias, en las empresas, pues ese es como que el sueño ideal. Dime cómo puedo producir más con menos recursos, ¿verdad? Ese es el principio de la economía. Cómo yo puedo maximizar mi rendimiento con el mínimo de inversión. Ese es el sueño de todo inversor, ese es el sueño de todo empresario, el sueño de todo industrial, el sueño tuyo y mío. Cómo yo puedo lograr más haciendo menos. Y al final, fíjate, llegamos al estado en que sin hacer nada, lo realizamos todo. Cuando tú realmente vives esta ley, eso significa que una ligera idea puede convertirse en realidad sin esfuerzo alguno. Lo que conocemos normalmente como milagros, generalmente son manifestaciones de esta ley, como dice Deepak Chopra. Así que cuando tratamos de conseguir cuando tratamos de conseguir el poder para controlar a los demás, cuando nos esforzamos por alcanzar cosas, cuando luchamos intensamente, cuando perseveramos, cuando llegamos a casa agotados, cuando ya sabes, sudamos y nos sacrificamos, estamos gastando energía. No estamos yendo a favor de las leyes universales. Estamos consumiendo demasiado de nosotros y el resultado que tenemos es chiquito. ¿Alguien se ha sentido así de casualidad? ¿Sí? ¿Alguien se ha sentido así como que trabaja un montón, se esfuerza un montón, sacrifica un montón y al final del mes queda exactamente en el mismo lugar? Bueno, pues es porque no aplicas la ley del menor esfuerzo. Así que cuando tú buscas dinero, poder, control para satisfacer a tu ego,
gastas energía. Gastas energía porque estás persiguiendo la ilusión de la felicidad. Y date cuenta que la felicidad no se encuentra en ningún artículo que se compre allá afuera. No existe en ningún puesto especial. No existe en nada material. La felicidad solamente se vive en el momento. Es una elección consciente que tú haces. Por lo tanto, todas las persecuciones que nosotros hagamos por el mundo material nos va a conducir a la frustración y al gasto de energía. Así que podemos considerar el cuerpo como, fíjate, podemos considerar a nuestro cuerpo como un aparato para controlar la energía. Puede generar, puede almacenar, puede gastar energía. Si sabemos cómo generar, cómo almacenar y cómo gastar la energía de una manera eficiente, podemos crear cualquier cantidad de riqueza. Fijar nuestra atención en el ego consume una gran cantidad de energía. Así que, ¿dónde tiene que estar realmente tu atención? En el ser, en el espíritu. ¿Por qué? Porque ahí está la sabiduría, ahí está tu poder personal, ahí está realmente lo que hace posible que todo lo que tengas acá se pueda manifestar. Así que la ley del menor esfuerzo tiene 3 componentes importantes. 3 cosas que podemos hacer para poner en funcionamiento este principio de hacer menos para lograr más. ¿Bien? Ok, vamos a ver esos 3 componentes. ¿Quieren saberlo? Sí. Primer componente para echar a andar la ley del menor esfuerzo. Se llama aceptación. Ahí está. Es aceptar las cosas. Aceptar las cosas aunque no nos gusten. Aceptar a ese jefe gruñón, lo cual no significa que yo me resigno, simplemente lo acepto. Aceptar esta pandemia que nadie la pidió, pero aquí está. Aceptarla como un hecho ineludible, aquí está. Y entender que las cosas son como deben ser. Finalmente, o sea, cuando yo me dejo de resistir, cuando ya no me peleo con la vida, cuando yo le digo, ¿sabes qué? O sea, no es mi pleito, no es mi bronca, no es mi guerra. Y para que haya un pleito se necesitan 2 y yo no participo. Así que me niego a luchar y acepto las circunstancias, acepto las condiciones. Simplemente, como diría Charles Darwin, me adapto, ¿verdad? Me adapto y entiendo que la especie que prevalece en este universo no es ni la más sanguinaria, no es ni la más fuerte, no es ni la más rápida, es la que mejor se adapta, la que mejor acepta las condiciones y aprende a cambiar ella. Fíjate, así que acéptalas. Es lo primero que tú tienes que hacer para echar a andar la ley del mínimo esfuerzo. Lo segundo que tienes que hacer, una vez que aceptaste, entonces asume responsabilidad. Deja de culpar. Deja de decir, no, por culpa de mi jefe, no, por culpa del presidente, por culpa de la pandemia, por culpa de mi padre, por culpa de mis ancestros, por culpa de la mentalidad de pobreza de mi mamá. No, olvídate, olvídate, deja de culpar y transforma tu ego en algo creativo. O sea, si tienes pleitos con tu jefe, tienes pleitos con tu cliente, bueno, pues pon a trabajar tu creatividad para generar alternativas de solución. Y entonces te vas a dar cuenta que cuando tú te elevas por encima de esas circunstancias, en vez de culpar y empiezas a crear, entonces trasciendes las cosas. Empiezas a convertirte en una persona realmente que transforma tu mundo, transforma su propia realidad. Créeme, nada grande lo han conseguido los criticones. Yo jamás he visto un monumento a un criticón, jamás. Yo solamente he visto monumentos de personas que han trascendido las circunstancias, que han dejado de quejar y se han puesto a trabajar, se han puesto a crear alternativas. Esa es la gente que transforma el mundo. Así que, bien importante. Tercer cosa que tienes que hacer para aplicar la ley del menor esfuerzo, ya vimos, tienes que aceptar, tienes que asumir responsabilidad. Y número 3, no asumas una actitud defensiva. Así que, deja de discutir, deja de defender tu punto de vista, deja de defender tus opiniones, o sea, como si fueran la verdad absoluta. Empieza a abrirte a otras posibilidades, empieza a escuchar a otras personas, empieza a aceptar que hay otros puntos de vista distintos al tuyo, empieza realmente a dejar de defenderte. Y te vas a dar cuenta cómo tu vida empieza a fluir de una manera mucho más tranquila, mucho más segura, mucho más armoniosa, mucho más amorosa. Y te vas a dar cuenta que no te va a costar trabajo y te vas a sentir como más ligero, como más ligera, y eso es porque dejaste de resistirte. Bien, así que aplica la ley del menor esfuerzo.
Muy bien. Quinta ley. Ay, ya casi son las 8 de la noche. Quinta ley. Esta ley, fíjate, esta ley es maravillosa. La quinta ley se llama la ley de la intención y el deseo. Y es aquí donde realmente nos conectamos con ese poder creativo y transformador, con esa capacidad que nosotros tenemos para poder crear nuestra propia realidad. En toda intención y en todo deseo está el mecanismo para su realización. La intención y el deseo, en el campo de la potencialidad pura, tienen un infinito poder organizador. Es esa semilla que yo planto en esa tierra fértil que es la potencialidad pura. Si yo pongo la semilla correcta dentro de ese campo fértil, pues entonces voy a cosechar lo que yo deseo. ¿Te das cuenta? Entonces es dejar esa semilla con esa intención, con ese deseo, con esa certeza. Y cuando tú introduces una intención en ese suelo fértil de la potencialidad pura, podemos a trabajar todo ese mecanismo universal, ese poder organizador para que aquello que deseamos lo atraigamos a nuestra vida. Como dice el himno de la creación del Rig Veda, fíjate, en el principio era el deseo, primera semilla de la mente. Los sabios, habiendo meditado en su corazón, descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo inexistente. Eso dice el himno de la creación. Y es cuando entendemos ese infinito poder organizador, cuando tú generas esas conexiones, cuando generas esa intención correcta, siembras la semilla precisa en el campo de la potencialidad pura. Esta ley se basa en el hecho de que la energía y la información existen en todas partes en la naturaleza. Así es, a nivel del campo cuántico, solamente hay energía e información. O sea, cuando hablamos del campo cuántico, piensa solamente que es energía e información. Así es. Y ese campo cuántico es solamente una manera como nosotros podemos denominar al campo de la conciencia pura o de la potencialidad pura. En este campo cuántico influye la intención y el deseo. Es la capacidad transformadora de la intención que yo tengo para generar esos cambios en el campo cuántico. Mira, cuando una flor, un arco iris, un árbol, una hoja de hierba, un cuerpo humano se descomponen en sus partes esenciales, sorpresa, te vas a dar cuenta que todos estamos hechos de lo mismo. O sea, todos. O sea, esta copa de agua que tengo acá, este cuenco tibetano, esta mano, o sea, todo está compuesto de lo mismo. Todo en el universo tiene los mismos componentes. La única diferencia es la cantidad de energía e información que contiene cada cosa. ¿O sí? Así es. Entonces, no hay nada que me diferencie de esta copa de cristal. Solamente la cantidad de información y energía con la cual se organizan los componentes que hacen este cuerpo humano y que hacen esa copa de cristal. Así que todo en el universo, en su naturaleza esencial, es el movimiento de la energía y la información. Es esa danza cósmica que permite organizar los elementos para que den lugar a algo físico, para que algo se manifieste. La única diferencia entre nosotros y los árboles y las cosas que vemos allá afuera es el contenido de información y la energía en nuestros respectivos cuerpos. Así que en el plano material, tanto nosotros como los árboles estamos hechos de los mismos elementos reciclados, igualito, principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros cuantos elementos en cantidades chiquititas. Y estos elementos, o sea, los podemos comprar en el mercado, o sea, están al alcance de todos, los podemos comprar, pero el chiste no son los componentes, el chiste es la información, la energía que fluye entre ellos para poder concretar en esta realidad. Esa es la gran diferencia. Así que, fíjate, nosotros, tú y yo, tenemos un sistema nervioso capaz de tomar conciencia de ese contenido de energía e información, de ese campo particular que da origen a nuestro cuerpo físico. Experimentamos ese campo de manera subjetiva en forma de pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, recuerdos, instintos, impulsos, creencias. Y este mismo campo, fíjate, es percibido objetivamente como el cuerpo físico. Por medio del cuerpo percibimos ese campo como el mundo. Y nuestras creencias, nuestro modelo del mundo
es el que le da forma a nuestro cuerpo físico. Cada vez que yo genero un pensamiento de prosperidad, un pensamiento de salud, un pensamiento de riqueza, un pensamiento de poder, literalmente estoy modificando la información y la energía que fluye en mi cuerpo. Y eso se manifiesta en mi salud, y eso se manifiesta en mi energía, eso se manifiesta en mi actitud, se manifiesta en mis acciones, y obviamente a través de mi cuerpo manifestado genero cambios en el campo cuántico. Es así como yo interactúo. Entonces, de ahí radica la importancia de la conciencia, de darnos cuenta cómo dirigimos la energía dentro de nosotros para poder conectar con el mundo de allá afuera. Nuestro cuerpo no es independiente del cuerpo del universo, de lo que existe allá afuera. Estamos en una conexión total y absoluta, porque a nivel de la mecánica cuántica no existen fronteras bien definidas. Así que compartimos la misma energía. Somos como una onda, como una ola, una fluctuación, una circunvolución, un remolino, una perturbación localizada en el campo cuántico a niveles superiores. Y ese campo cuántico más grande, pues es el universo. Es nuestro cuerpo ampliado. Es como una imagen macro de nosotros mismos. Fíjate qué belleza. Podemos cambiar conscientemente el contenido de información que da origen a nuestro cuerpo físico. Y esta es la belleza que está en nuestras manos. Al modificar los pensamientos que tenemos, estamos alterando el flujo de energía e información dentro de nuestro cuerpo, y con ello podemos crear cambios dramáticos en nuestro propio cuerpo físico. Podemos cambiar conscientemente el contenido de energía y de información de nuestro propio cuerpo, fíjate, y por tanto influir en el contenido de energía e información del cuerpo ampliado, es decir, del mundo de allá afuera, y hacer que sucedan cosas ahí. Este cambio consciente se logra a través de dos cualidades inherentes a la conciencia, que es la atención que yo le ponga a las cosas y la intención que yo le ponga. Dos cosas importantes. El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una infinidad de sucesos espaciotemporales orientados a producir el resultado buscado. O sea, lo que yo deseo que suceda, si mi atención y mi intención están alineados en aquello que yo quiero cambiar. Siempre y cuando, obviamente, cumpla también con las otras leyes, ¿verdad? Siempre y cuando. Eso se debe a que la intención dirigida sobre el campo fértil de la potencialidad pura tiene un infinito poder organizador. Entonces, cuando yo deseo algo desde el corazón, desde el espíritu, cuando yo deseo algo y lo lanzo al universo, estoy sembrando la semilla del campo fértil de la potencialidad pura. En ese momento, todas las cosas se empiezan a organizar. Todas las personas, eventos, circunstancias empiezan realmente a concatenar, se empiezan a conectar. Creamos las redes en el campo cuántico para aquello que yo deseo en realidad se manifieste. Es como siempre digo, si yo deseo tener un Mercedes-Benz, o sea, no es que el Mercedes-Benz aparezca de la nada en mi garage, no. Es que cuando yo pongo la intención en el campo fértil de la potencialidad pura, se empiezan a generar las conexiones. Y entonces los ingenieros en la fábrica de Alemania empiezan a trabajar, y los agentes comerciales empiezan a crear modelos de negocio para traer e importar vehículos. Y entonces de repente mis productos que yo estoy vendiendo se empiezan a vender con mayor facilidad. Y todo empieza a cuadrar, todo empieza a conectar, todo empieza a caer en su sitio para que más tarde o más temprano ese Mercedes esté en mi cochera. Pero porque creamos las conexiones, porque se organizó el universo, el campo cuántico creó todas esas conexiones. Es así como funciona. Para que yo pueda vender un producto, ¿cuántas cosas tienen que pasar? ¿Cuántas circunstancias tienen que conectar? ¿Te das cuenta? Es así como funciona. Tú simplemente piensas en la persona que te casaste. Para que te casaras con esa persona, ¿cuántas circunstancias tuvieron que haber sucedido? Piensa. O sea, piensa, no, es que si yo no hubiera ido a la fiesta que me invitó mi primo, el que más gordo me caía, que yo no iba a ir, pero mi mamá me insistió, y recuerdo que llegué un poco tarde porque se me ponchó una llanta, me tuve que ir en taxi, y gracias a que me fui en taxi, llegué exactamente a la hora que iba bajando de otro taxi, el amor de mi vida, y ¿te das cuenta? Entonces, fueron un montón de circunstancias que se tuvieron que dar para que pudiéramos coincidir en ese momento y ese punto exacto donde la manifestación de nuestro deseo se dio. Así que es conexiones. Conexiones. Es el maravilloso poder organizador del universo. Cuando yo tengo la intención clara.
Ese es el poder de la ley de la intención y el deseo. Fíjate, ese infinito poder organizador significa poder para organizar una infinidad de sucesos, todos al mismo tiempo. Y vemos esa expresión de organización en cada hoja de hierba, en cada árbol, en cada animal, en cada parvada de aves. Lo vemos en todos lados. Es el maravilloso poder organizador del universo. Cuando yo me subo a ese poder organizador, simplemente permito que el universo se encargue de poner las piezas en su sitio. Simplemente permito que suceda. Una sola célula de nuestro cuerpo realiza cerca de 6 billones de funciones por segundo y debes saber lo que todas las demás células están haciendo al mismo tiempo. Fíjate, el cuerpo humano puede tocar un instrumento musical, matar gérmenes, hacer un bebé, recitar poesías, conducir un auto y escuchar música al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque poseemos un maravilloso poder organizador y simplemente permitimos que suceda y no nos metemos con eso. Así que podemos poner a trabajar para nosotros al computador cósmico con su infinito poder organizador. Podemos ir hasta ese fundamento último de la creación e introducir una intención y con el solo hecho de hacerlo activar el campo de las conexiones infinitas y simplemente esperar a que suceda. Así. Por eso es tan importante la siguiente ley. Siguiente ley. Sexta ley. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ya vamos a acabar. ¿No están durmiendo? ¿No? Ok. Sexta ley. La ley del desapego. ¡Wow! Ley del desapego. Esta, todos me encantan. Ley del desapego. Fíjate. Dice la filosofía Veda, la sabiduría de la incertidumbre, es decir, de lo que no sé qué va a pasar, reside en el desapego. En la sabiduría de la incertidumbre reside la liberación del pasado, de lo conocido, que es la prisión del condicionamiento anterior. Y en nuestro deseo de ir hacia lo desconocido, fíjate, en nuestro deseo de ir hacia lo desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos entregamos a la mente creativa, que orquesta la danza del universo. Y la ley del desapego nos habla de la importancia de permitir, la importancia de confiar, la importancia de tener fe en que el poder infinito organizador del universo está trabajando y operando a nuestro favor. Como dirían los versos del Upanishad, como dos aves doradas posadas en el mismo árbol, el ego y el yo, íntimos amigos, viven en el mismo cuerpo. El primero come los frutos dulces y amargos del árbol de la vida, mientras que el segundo, el espíritu, observa con indiferencia. Eso dice el Upanishad. Así que la ley del desapego dice que para adquirir cualquier cosa en la vida, en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a eso que deseamos. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo. No renunciamos a la intención ni al deseo. Renunciamos a nuestro interés por el resultado, que es diferente. ¿Ven? Es decir, cuando yo deseo algo, simplemente pongo la semilla en el campo de la potencialidad pura y confío, me desapego. O sea, ya no vivo ansioso esperando que las cosas sucedan. Así que tampoco tan pronto como tú renuncias al interés por el resultado, combinado al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, consigues en ese instante lo que tú deseas. Podemos conseguir cualquier cosa en la vida. Créeme, cualquier cosa que deseemos lo podemos conseguir solamente si nos desapegamos del resultado. Porque el desapego se basa en la confianza, se basa en la fe, se basa en la certeza de que aquello que tú deseas realmente está en proceso de manifestación. El apego, en cambio, se basa en el temor, se basa en la inseguridad, se basa en la necesidad de sentir seguridad y solamente el ego
tiene la necesidad de sentirse seguro. Y nada que provenga del ego puede estar en armonía con las leyes naturales. Así que cuando tú te desapegas del resultado, simplemente permites que el universo actúe. Así que la fuente de la abundancia, de la riqueza o de cualquier cosa en el mundo físico es la conciencia de saber cómo satisfacer cada necesidad. Todo lo demás solamente son símbolos sociales, son estereotipos sociales. Vehículos, casas, cheques, ropa, viajes, todo eso es la necesidad del ego. Sí, o sea, cuando tú realmente renuncias al interés que tú tengas en lograr las cosas llegan solitas. Es como cuando, yo les digo a mis amigos, cuando tú tienes el interés real por comprarte ese BMW maravilloso, y cuando echas a andar la maquinaria universal, de repente tienes los recursos para comprarlos, y es cuando el espíritu te dice cosas como, ¿realmente lo quieres? O sea, ¿realmente lo necesitas? Y créeme, ahora yo tengo el dinero para comprar un montón de cosas que antes yo deseaba y que ahora no me interesan. ¿Por qué? Porque no me llena ningún vacío, porque no, solamente es cumplir los caprichos del ego. O sea, realmente no tiene ningún interés. Y es maravilloso ver tantas cosas maravillosas en este mundo físico y saber que no necesitas ninguna de ellas. Maravilloso. Es una libertad total y absoluta. Y eso te conecta realmente con la abundancia y la riqueza. Así que los símbolos transitorios, las casas, los coches, el dinero, llegan y se van. Perseguir símbolos es como contemplar el mapa en lugar de vivir el territorio. Es algo que produce ansiedad y acaba por hacernos sentir vacíos, huecos por dentro, porque cambiamos el yo por los símbolos del yo, ¿verdad? Porque en vez de atender al espíritu, estamos escuchando al ego. Y el apego es el producto de la conciencia de la riqueza, de la pobreza, perdón. Fíjate, el apego es el producto de la conciencia pobre, porque se interesa siempre por los símbolos. ¿Quién crees que piense más en dinero, el pobre o el rico? Es así, ¿verdad? O sea, el pobre siempre tiene ansiedad de perder lo poco que tiene. El rico no. El rico no. Cuando yo tengo conciencia de riqueza, yo puedo invertir sin ningún problema. Oye, si lo pierdo, pues no importa, lo vuelvo a ganar. O sea, yo sé cómo ganar dinero. No me preocupa si me va mal en un negocio. Lo recupero. ¿Por qué? Porque ya sé cómo hacer dinero. Pero si yo, o sea, soy pobre, tengo ahí unos cuantos pesos. Oye, no, ¿sabes qué? No, yo voy a cuidar lo poco que tenga, ¿verdad? Entonces, no te permites fluir, no te permites crear. Te quedas encerrado, atrapado en ti mismo. Así que el desapego es sinónimo de la conciencia de riqueza. Fíjate, porque con él viene la libertad de crear, viene la libertad de avanzar, viene la libertad de intentar, viene la libertad de querer hacer cosas diferentes. Y eso es participar del proceso creativo universal. El apego solamente te lleva a encerrarte en ti mismo. El desapego te lleva a aperturarte y permitir que el universo trabaje a tu favor. Y es cuando realmente te das cuenta que las cosas se consiguen así, sin ningún tipo de esfuerzo. Así que quienes buscan la seguridad, la van a perseguir durante toda la vida, sin encontrarla jamás, lamentablemente, porque la seguridad es evasiva y efímera, porque no puede depender exclusivamente del dinero. Hay personas que dicen, es que yo quiero ganar mucho dinero para sentirme seguro. Olvídalo, no. O sea, muchas personas con mucho dinero realmente sufren de inseguridad, de perder algún día su riqueza. Entonces, el dinero no creas que te da seguridad. Es bueno para muchas otras cosas, pero no para poder tapar algún vacío existencial. Para eso ni el dinero, ni el sexo, ni nada que tú creas que tenga que ver con objetos de allá afuera puede tapar ese vacío. Solamente tu conexión contigo mismo, contigo misma, es lo que puede tapar esos agujeros. Así que la búsqueda de la seguridad, amigos, amigas, es una ilusión. Según las antiguas tradiciones de la sabiduría, la solución de todo este dilema reside en la sabiduría de la inseguridad o la sabiduría de la incertidumbre. Esto es la búsqueda de seguridad y de certeza a través de vivir en desapego. Fíjate, es decir, como decía Wayne Dyer, vende certezas y compra incertidumbres. Eso te mantiene creativo, te mantiene con vida, te mantiene conectado con las leyes del universo. Ahí es donde hay evolución, es donde hay crecimiento, donde realmente se vive la vida. Pero obviamente si tú vives preso de esa inseguridad, preso de ese miedo, no vas a poderla disfrutar. ¿Te vas a caer? Sí. ¿Te va a doler? Sí.
pero créeme, vas a vivir, y esa parte es muy importante. Bien, así que esto nos lleva a la séptima ley. La séptima ley, y con esta estamos terminando. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Séptima ley, y esta ley espiritual es una ley bien bonita, y con esta pone la cereza arriba del pastel, arriba de la torta, como se dice aquí en Sudamérica, y es la ley del Dharma o del propósito en la vida. Dharma es una palabra en sánscrito que significa propósito en la vida. Y todo el mundo tiene un propósito en la vida, un don único o talento especial que vino a desarrollar en esta experiencia humana. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos el éxtasis, el júbilo, la felicidad, la conexión más maravillosa, porque realmente estamos alineados con la razón del por qué estamos en este planeta. Es cuando se manifiesta nuestro espíritu, cuando realmente logramos las cosas que más anhelamos, porque es a lo que venimos a este planeta. Y esta parte es maravillosa. O sea, vivir tu Dharma es quizá el descubrimiento más hermoso que tú puedas hacer. Y como diría Jalil Gibran Jalil, por cierto, en un post que puse esta semana, lo dijo de una manera bellísima. Cuando trabajas, eres como una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en música. ¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer una tela con hilos sacados de tu propio corazón, como si tu ser amado fuese a vestirse con esa tela. Eso es trabajar con amor. Y cuando tú vives tu propósito, lo haces con amor. ¿Por qué? Porque es a lo que viniste. Así que este Dharma, esta ley del Dharma, nos dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. Un propósito, por eso estamos en este cuerpo físico. Vinimos a cumplir un propósito espiritual más que humano, pero lo tenemos que hacer en esta experiencia humana. El campo de la potencialidad pura es la divinidad en su propia esencia, y la divinidad adopta la forma humana en este momento para cumplir tu propósito. De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros, cada persona que está en esta sala y fuera de esta sala, tiene un talento único, irrepetible, que vino a expresarlo y manifestarlo en esta experiencia humana. Este es tu Dharma. Y por cada talento único y por cada expresión única de dicho talento, también existen necesidades únicas. Y cuando esas necesidades únicas son cubiertas por la expresión divina de ese talento en esa persona en específico, es cuando realmente vemos que una persona está cumpliendo su Dharma. Se produce la chispa de la abundancia, de la riqueza absoluta, porque nada puede resistirse al hecho de vivir la misión por la cual tú viniste aquí. Al expresar tus talentos para satisfacer necesidades, crea riqueza y abundancia ilimitadas. Eso es vivir tu Dharma. Así que el Dharma tiene tres componentes esenciales, tres componentes básicos. El primer componente del Dharma dice que cada uno de nosotros está aquí para descubrir tu verdadero propósito, para descubrir tu verdadero yo, para descubrir por tu cuenta cuál es tu yo espiritual. Y que somos en esencia seres espirituales que han adoptado esa forma física para lograrse manifestar en esta experiencia humana. Como Teilhard de Chardin decía, no somos seres humanos viviendo experiencias espirituales ocasionales. Somos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia ocasional humana. Eso es lo que realmente nosotros somos. El segundo componente del Dharma es la expresión de nuestro talento único. La ley del Dharma dice que todo ser humano tiene un talento, un don único y exclusivo que le fue dado a esa persona en particular. Y cada uno de nosotros tiene ese talento único e irrepetible que se expresa a través de tu cuerpo, a través de tu yo físico. Y nadie en este planeta lo puede hacer mejor que tú. Entonces primero, saber que tienes un propósito, que no estás aquí de casualidad. Vienes a cumplir una tarea espiritual a través de este cuerpo físico. Segundo, que te fue dada una herramienta, un don, un talento único e irrepetible para poder cumplir con ese propósito. Ese es el segundo componente del Dharma. Y el tercer componente del Dharma dice que tienes que encontrar la manera
de que ese talento y ese propósito se alinee con una necesidad humana que debe ser cubierta. Es decir, cuando tú conectas con el mundo para lograr satisfacer una necesidad y pensar, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo crear valor? ¿Cómo puedo lograr que las personas se encaucen, prosperen, progresen? ¿Cómo puedo dejar este mundo mucho mejor de cómo lo encontré cuando llegué yo aquí? Y cuando tú te haces esas preguntas, estás cumpliendo con tu Dharma. Así que empiezas a cambiar la manera como piensas. Ya tu pregunta ya no es ¿cuánto voy a ganar? No, tu pregunta es ¿cómo voy a ayudar? ¿Te das cuenta? Es la gran diferencia. Ya dejas de pensar en beneficio personal, empiezas a pensar en beneficio global, en beneficio universal. Y es ahí cuando realmente estás viviendo tu Dharma tal como lo dictan las leyes espirituales. Las preguntas se transforman. En vez de decir ¿qué gano yo? Es ¿cómo puedo ayudar yo? ¿Cómo puedo ayudar? Ese es el tema más importante que te lleva al servicio. Y cuando tú realmente conoces tu propósito, conoces tu talento y lo orientas a cumplir una necesidad para ayudar a la humanidad, en ese momento, la riqueza y la abundancia te perseguirán para el resto de tu vida. Y te darás cuenta que va a ser muy fácil. Y te vas a dar cuenta que va a ser maravilloso. Y te vas a dar cuenta que estarás conectado con la energía universal que hace posible que todo lo que tú desees se manifieste. Y esa es la verdad. Así que somos viajeros de una travesía cósmica. Polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Como Siddhartha Gautama, el Buda, el iluminado, fundador del budismo, dijo en alguna ocasión: esta existencia nuestra es tan transitoria como las nubes del otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como mirar los movimientos de una danza. Una vida es como un relámpago en el cielo que se desliza veloz como un torrente por la pendiente de una montaña. Y si es así de efímera, como diría Siddhartha Gautama, mal haríamos desperdiciándola, ¿verdad? Mal haríamos quejándonos, lamentándonos, frustrándonos. Yo creo que si es así de efímera, como Siddhartha Gautama lo analizó, yo creo que nuestro mayor interés a partir de ahora es vivirla intensamente, ¿verdad? Así que, amigos, yo espero de verdad que esas 7 leyes espirituales pues las empecemos a concientizar, las empecemos a practicar. Este material va a quedar grabado aquí en mi fanpage, también lo voy a subir a mi canal de YouTube. Recuerda seguirme en todas mis plataformas. Estoy en Instagram, ahora también dejando algunos videos interesantes en TikTok, en YouTube, donde hay una comunidad muy grande que también me sigue. Y recuerda que toda esa información pues está aquí para ti, está aquí para que sea compartida, esté aquí para que cree valor en tu propia vida y que de alguna manera nos ayude a elevar esta conciencia que tanto necesitamos para poder realmente hacer que este planeta sea mucho mejor de lo que en este momento es. Así que, amigos, pues ha sido un enorme placer haber compartido contigo esta tarde, noche de viernes. Espero que te la hayas pasado bien. Yo me divertí un montón, me la pasé realmente bien, muy conectado. Muchísimas gracias por estar presente. Te dejo un abrazo bien grande hasta donde ustedes se encuentren. Saludos a mis amigos en Colombia, en México, en Estados Unidos. Saludos Centroamérica. Muchas gracias España, gracias Italia, gracias Japón, gracias Francia, gracias Países Bajos, Bélgica y Holanda que también nos ve. Gracias Sudamérica que siempre está conmigo. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos bien prontito. Cuídense un montón. Que pasen bonito fin de semana. Éxito cuántico. Chao.